Bienvenidos. Qué bueno que podemos estar aquí otra vez para estudiar la palabra de Dios. Y te invito, por favor, si puedes mirar en tu Biblia, que todo que enseñamos aquí es de la verdad que es la Biblia, que es la palabra de Dios. René Descartes, un filósofo del 17 siglo, es famoso por decir: pienso, luego existo. Pero ¿cómo podemos percibir si nuestros pensamientos son solo sueños? ¿Estamos durmiendo? ¿Es todo esto solo un sueño? ¿Es el sueño realidad y realidad un sueño? Pero pues no estamos aquí para discutir filosofía. La realidad es que existe realidad y que existimos en la realidad. Pero hay muchos que viven dormidos. Es decir, que viven sin una noción de qué está pasando. Y en la Biblia, Dios nos llama a despierta. Vamos a mirar en Romanos capítulo 13. Vamos a Romanos capítulo 13. Y vamos a empezar leyendo en el versículo 11. Y aquí está escrito: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. ¿Por qué necesitamos despertar? ¿Por qué necesitamos conocer el tiempo? El tiempo es corto. La naturaleza del tiempo es un fugaz. En Santiago capítulo 4, versículo 14 dice: ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nuestras vidas son cortos. Ahora estás vivo, pero en el próximo momento, ¿qué va a pasar? El próximo hora, el próximo día, el próximo año, ¿vas a ser vivo? No sabes. Y muchos viven así, como un sueño, porque en los sueños no hay tiempo. Parece que todo va a seguir por siempre, pero no es así. La realidad es que la vida es corta. Necesitamos saber qué hora es. Disculpe. Ahora es el momento a obedecer al Señor. Y es triste que hay unos que dicen que creen en Dios, pero la idea de obedeciendo a Dios y ir a la iglesia y hacer todo eso es algo que van a hacer en el futuro. Van a esperar antes que están viejos, y después cuando se ponen más grandes, más viejos, que van a empezar a ir a la iglesia. Pero no sabes si vas a durar ese tiempo. Ahora es el día de la salvación. Como dice en la segunda de Corintios capítulo 6 y versículo 2, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Y aquí ahora el tiempo aceptable, y aquí ahora el día de salvación. Hoy es el día de salvación. No es mañana, es ahora. Fíjese que vas a tener todo el tiempo en el mundo, pero nunca sabes si eso va a ser la verdad. Como dice en Romanos 13, salvación está más cerca. Nuestra salvación está más cerca, pero ¿de qué manera? El regreso del Señor está más cerca, cada día, cada momento, cada minuto. Nuestra propia muerte está más cerca también, como dice en Hebreos 9, versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Todos van a morir. Si
el solo excepción es si el Señor regresa. Y en ese momento no vas a tener tiempo a cambiar nada. Vas a ser juzgado. La noche está avanzada. La noche, en referencia a la oscuridad moral de este mundo. En el primero de Juan, capítulo 2 y versículo 8, dice: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Está avanzada, literalmente se corta, cada vez es más corta, es acelerando a su fin. No sabemos cuánto tiempo tenemos, pero sabemos que las cosas están haciendo peor y más peor cada día. Pero la noche está avanzada, hay poco tiempo. En el primero de Corintios capítulo 7, el versículo 31, dice: porque la apariencia de este mundo se pasa. Este mundo solo tiene poquito tiempo. Este mundo, el tiempo como lo conocemos, no durará mucho más tiempo. Y se acerca el día, hasta el día en cual la palabra de Dios sirve como una luz que brilla en el oscuro. En la segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La luz es Jesucristo y Él es el amanecer, la luz que está cayendo en los ojos cerrados del soñador. Él es la luz. Y la cosa triste es como alguien que está soñando, está dormido, y estás tratando de despertarlo, como mi hijo Xander. Él no mueve. Puedes poner la luz, puedes tirar agua encima de él, él no va a mover. O quizá como mi hija, cuando tratas de despertarla, ella se pone tan enojada. Y quizá como mi hijo Bruce, él cuando hace tiempo a despertar, él solo con sonrisa está listo. Y eso es un poquito como pasa con la gente. El pecador está durmiendo. Y cuando la luz de Jesucristo se cae en su cara, a veces solo van a quedar dormidos. A otros van a poner tan enojados porque quieren seguir en sus sueños. Y otros van a ser felices y listos a levantarse y vivir en la realidad. Cuando el sol va a subir y todos van a poder ver la luz, eso es el regreso de Cristo. Y es demasiado tarde a cambiar o hacer algo. Sabiendo eso, ¿cómo debemos caminar? ¿Cómo debemos vivir en este mundo? Dice que desechemos pues las obras de las tinieblas. Si queremos vivir en la luz, necesitamos dejar las cosas de las tinieblas. Este tipo de cosas que se han mencionado en este texto, en el Romanos, como glotonería y borracheras, lujurias, lascivias, contiendas, envidias. Y hay muchos más que está escrito acerca de estas cosas malas en Colosenses 3, 5 y 8 y Galatas 5, 19, 21. Y fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, todas estas cosas. Y también, como dice en Galatas 5, cosas semejantes, cosas que
que son similares, cosas así, esos tipos de cosas que son hechas en las tinieblas, la oscuridad, esas cosas malas que te dan vergüenza, porque tú sabes que son cosas malas. No quieres que todos saben que haces esas cosas. No quieres que tu mamá sabe que haces esas cosas. No quieres que nadie sabe que haces cosas así. La gente, una persona normal no tiene miedo de que todos saben que hacen el pecado. La cosa triste es que en la noche que vivimos hay muchos que lo hacen y tienen orgullo en hacerlo. Pero viviendo en la luz necesitamos ir adelante y esas cosas deben quedar atrás en nosotros. Dice que necesitamos poner las armas de la luz, la coraza de fe y de amor, la esperanza de salvación como una yelmo. En el primero de Tesalonicenses 5:8 dice así eso. En Efesios 6, versículo 10 hasta el 17, habla de la arma de Dios, la armadura de Dios, la verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la esperanza de la salvación, la palabra de Dios. Todas esas cosas necesitamos hacer y tener en nuestras vidas, porque estamos tratando de caminar en la luz. Necesitamos vestir y poner el Señor Jesucristo. Y eso significa el bautismo. En Galatas 3, versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Necesitas vestirse, poner Jesucristo. En Colosenses capítulo 2. Vamos a Colosenses capítulo 2. Y versículo 11 hasta el 13 vamos a leer. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual estáis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Caminando en la luz, necesitamos ir adelante sin pecados. Necesitamos poner a Jesucristo, ser levantados con Cristo, que Cristo va a darnos esta nueva vida, que vamos a vivir en una manera tan diferente, despertados, no dormidos. A continuación necesitamos desarrollar nuestro carácter para ponerlo como Cristo. Colosenses capítulo 3 y el versículo 10 hasta el 14 está escrito: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si algún tuviera queja contra otro, de la manera de Cristo, que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vesteos de amor, que es el vínculo perfecto. Necesitamos poner Cristo. Necesitamos vivir en tal manera que cuando
gente ve en tu vida, van a ver Jesucristo. En Efesios capítulo 4, versículo 23 y 24 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vesteos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Necesitamos vivir, ser nuevos hombres, nuevas personas, renovados aquí en la justicia y santidad de la verdad, viviendo en la verdad, viviendo en la luz de Jesucristo. Necesitamos crecer en la gracia y conocimiento de Jesucristo. En la segunda de Pedro, vamos a la segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo 5 hasta el 8. Y aquí podemos leer acerca las cosas que necesitamos añadir a nuestras vidas. Cada persona, cada cristiano, cada persona que quiere vivir despiertos, no dormidos. Y empezando en el versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos vivir y hacer esas cosas, añadir esas cosas, añadir fe, virtud, conocimiento, dominio propia paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Tan importante porque Jesucristo vivía cuando Él es esas cosas. Él vivió así en este mundo. Él fue y es el ejemplo para nosotros. El capítulo 3, versículo 18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Jesucristo es la luz. Él venía a este mundo para ser la luz, para ayudarnos, para morir en la cruz. Este justo murió para los injustos, para darnos perfección, para darnos la oportunidad a ir al Padre. En Romanos 13 dice: no provees para los deseos de la carne. Hay algo que necesitamos hacer si queremos vivir espiritualmente. En Romanos 8, 12 y 13, Romanos capítulo 8, versículos 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Necesitamos vivir conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Necesitamos abandonar los deseos de la carne. Si deseamos el amor del Padre, necesitamos ser como dice en el primero de Juan, capítulo 2, versículo 15 hasta el 17. La primera de Juan, capítulo 2, 15 hasta el 17. Está escrito: no amáis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El día viene, la noche es corto. Necesitamos abandonar las cosas de esta vida, el mundo, esas cosas de la oscuridad, y ir a la luz. Necesitamos la ayuda del Espíritu. Y si hacemos la voluntad de Dios, el Espíritu va a ayudarnos.
Aquí tenemos muchos versículos en Romanos, Efesios y Galatas. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos 8:13. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Efesios 3:16. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas muchas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Efesios 3:20. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Gálatas capítulo 5, versículo 16 hasta el 17. El Espíritu va a ayudarnos. Necesitamos seguir el Espíritu. Tenemos la palabra de Dios porque el Espíritu Santo inspiró ellos que escribió esas palabras en la Biblia. Y podemos ir a la Biblia y podemos ir a Dios para ayuda. Y Él nos dice que si vamos a hacer su voluntad, que Él va a ayudarnos en esta guerra contra el carne. En el 1 de Corintios capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios va a proveer una manera que podemos correr, podemos ir lejos de tentación, que podemos resistir tentación, resistir el diablo. Tenemos también oración. Si oremos, Dios va a ayudarnos. Mateo 26, capítulo 41. Velad y orad para que no entráis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí hablando de sus discípulos, pero ¿cuántas veces eso es la verdad con nosotros? Que la carne es débil, y eso es la historia de la humanidad. Sus deseos, esa debilidad es que los deseos son tan fuertes, y la carne, es decir, el espíritu que está peleando contra esos deseos es tan débil a combatirlo. Pero cualquier tentación, Dios está listo a ayudarnos si hallamos su ayuda. Si buscamos su ayuda. El 1 de Pedro capítulo 4 y versículo 7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y en el mismo libro capítulo 5 versículo 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario es el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Podemos ir a Dios en oración. Eso es tan importante. Y Él va a ayudarnos contra el diablo. Estamos durmiendo. ¿Estás durmiendo? La vida de pecado, la vida de este mundo, esa vida es una mentira. Esa vida es un sueño. La vida es corta. Estamos llamados a salir de la oscuridad a luz del Salvador. Hace tiempo a despertarte, levantarte. Es tiempo a abrir sus ojos y ver que la vida de pecado va a destruirte en este mundo, sino en el próximo mundo. Necesitas
cambiar, necesitas el Señor Jesucristo. Necesitas ponerlo en el bautismo y después poner la armadura de la luz. Caminar correctamente, hacer ninguna provisión para la carne para satisfacer sus deseos carnales. En el primero de Tesalonicenses capítulo 5, por favor, podemos ir a primera de Tesalonicenses capítulo 5. Capítulo 5, y vamos a leer el versículo 1 hasta el 6. Aquí tenemos Pablo escribiendo a los cristianos aquí en Tesalónica y escribiendo a nosotros. Y él escribe: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Está diciendo aquí que estos cristianos y nosotros debemos saber que la oscuridad, que el tiempo de las tinieblas son cortas. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. No sabemos cuándo va a venir el Señor. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Siempre debemos ser listos, siempre con los ojos abiertos, siempre listos, viviendo en la luz, viviendo haciendo la voluntad de Dios, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Debemos vivir como estamos en la presencia de Dios, porque sí estamos en la presencia de Dios cada día. No somos de la noche ni de las tinieblas. No somos del mundo, no somos del diablo. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No debemos ser dormidos como los demás, como todos en este mundo. Necesitamos abrir nuestros ojos y estar listo a hacer la voluntad de Dios. ¿Estás listo hoy a cambiar tu vida para hacer la voluntad de Dios? Quizás eres un cristiano, pero necesitas regresar a Dios, estás viviendo en pecado. Cualquier cosa que necesitas, estamos listos a ayudarte. Te invito adelante durante este himno. Pecador, ven al dulce Jesús.